apagada. Les iba a preguntar si han tenido la oportunidad de entrar a la plataforma. Si alguien ha entrado a la plataforma. Algunos de nosotros ya pudimos entrar, otros no porque tenían problemas. Ah, ok. Ahí en la plataforma. Ah, bueno, ahorita están diciendo en secretaría que están arreglando ese problema, ¿verdad? Porque están actualizando las listas en la plataforma. Entonces, porque les pregunto esto, porque ayer les subí un material, les subí el video de la clase de ayer, se subió algunos videos relacionados con los temas, las diapositivas que miramos ayer, todo eso está ahí en la plataforma, ¿verdad? En la clase. La idea es que cada vez que nosotros vayamos a tener una actividad, siempre vamos a subir algún material a la plataforma. Eso hay que tenerlo bien pendiente, ¿verdad? Saber de que vamos a tener ese material. Ah, sabe porque no me veo. Mira que la banda es muy... Entonces, cuando ese material nos va a servir para poder nosotros reforzar en casa, ¿verdad? Hay algunas actividades ahí. En el caso de ahorita, los temas que estamos viendo son pura teoría. Ayer miramos algunas generalidades, hoy también vamos a ver generalidades, pero un poquito ya más específicas de la clase. Entonces, en sí, ¿verdad? No se preocupen si no pueden entrar ahorita a la plataforma, háganlo en el tiempo que ya les autoricen, pero sí cuando ya, bueno, cuando ya nos avisen que ya está lista la plataforma para asignarle ya las tareas en la plataforma y que ustedes tienen que hacerlas en su cuaderno, como dije ayer, tomar la fotografía en PDF y luego subirlas a la plataforma en el tiempo que está planificado. Entonces, no tengan prisa ahorita, ¿verdad? Pues igual vamos a estar desarrollando la clase y vamos a esperar que desde Secretaría nos digan que ya está todo listo para poder nosotros empezar a trabajar con lo que es la parte de acumulativos de la clase. Bueno, como decíamos ayer, ¿verdad? La contabilidad es una herramienta muy importante para las empresas, tanto públicas y privadas. Todas las empresas tienen que hacer contabilidad, tienen que reportar, ¿verdad? Uno de los objetivos principales de la contabilidad es registrar, ¿verdad? Y organizar toda esa información y controlarla para la toma de decisiones. En todo lo que vimos siempre estaba la palabra ahí que decía toma de decisiones. Las tomas de decisiones en las empresas son muy importantes. Dije ayer que hay dos personas sumamente importantes en la empresa, que somos los contadores y los administradores financieros. ¿Por qué tenemos que estar interrelacionados? Porque los contadores son los que procesamos la información, ¿verdad? Y esta información se debe de tener a diario, actualizada, ¿verdad? Imagínese que el jefe le diga que quiere saber cuánto dinero tenemos en los bancos, pero si no tenemos actualizado las cuentas, entonces vamos a dar un dato erróneo, ¿verdad? Y entonces ahí no se va a poder tomar una decisión. Pero cuando se lleva la contabilidad al día, bueno, vamos a tener esa oportunidad, por ejemplo, de poder tomar decisiones acertadas para invertir. Recuérdense que nosotros estamos hechos, en caso de estas profesiones, a proporcionar esa información, pero las otras personas que se llaman administradores financieros están para tomar decisiones acertadas en función de inversiones en la empresa, ¿verdad? Siempre se nos ha dicho que lo interesante de una empresa es que esté bien administrada y sobre todo que las funciones de cada uno de nosotros en el campo de la finanza es maximizar las utilidades de la empresa y minimizar los costos, ¿verdad? O los gastos que la empresa tenga. Eso es importante también en la medida que vamos trabajando, vamos a ir aprendiendo qué es costo, qué es gasto, ¿verdad? Por qué las empresas lo determinan de este tipo. Dentro de los gastos hay unos que son operativos, hay otros que son gastos indirectos, ¿verdad? Que tiene la empresa, pero al final esto viene a disminuir de alguna u otra manera las ganancias de la empresa porque recuerda que una empresa invierte, ¿verdad? Invierte un capital, ese capital pues es la intención de hacerlo crecer en la empresa, ¿verdad? Que produzca ingresos y que produzca utilidades y que estas utilidades en función las podemos reinvertir en la empresa o las podemos retirar. Todo dependerá de los acuerdos que nosotros hagamos como socios, como inversionistas de la empresa. Entonces, esas partes son importantes saberlas, que tenemos el dinero en manos de otras personas, ¿verdad?
Por los días, a veces los contadores administramos bien el dinero ajeno, pero no administramos bien nuestro dinero. Y no debería ser así, debería ser igual. Administrar el dinero, pero igual administrar ese dinero ajeno eficientemente. Entonces, en esta clase, pues vamos a conocer todo eso. Como les dije ahorita, ¿verdad? La parte es teórica, por lo menos las 2 primeras unidades. Estamos hablando de teoría, de ir conociendo toda esta parte fundamental que tenemos para desarrollar contabilidad en la empresa. Lo interesante aquí es que ustedes aprendan desde el inicio esa importancia que tiene la contabilidad de las empresas, ¿verdad? Como le decía yo a usted, las empresas no solamente a través de una empresa privada, sino que a través también de las empresas públicas, ¿verdad? La diferencia es que es que las contabilidades son totalmente diferentes. Decía yo ayer que la empresa privada, pues primero tiene la mercadería, la vende y después obtiene esos ingresos y después ve cómo, en qué va a invertir. Mientras tanto, la empresa pública no, primero ve dónde está el gasto, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita dicen, no hay dinero para pagarle a las enfermeras o no hay dinero para contratar porque dejaron unos contratos ahí que para un montón de empleados, pero el Estado no los puede tomar a la carrera, decir, bueno, sí, el gobierno anterior dejó dicho que a todas las enfermeras y doctores los vamos a contratar. Y ya empecemos a hacerle sus documentos. Ajá, no, primero tenemos que ver cómo buscar ese presupuesto para poder pagarle a estas personas, ¿verdad? Y hacerlo y llevar un control efectivo de esto, porque no solo es el primer mes, son todos los meses que hay que estar pendiente de ese pago. Entonces, por eso que algunas empresas muestran esa deficiencia porque no tienen una buena administración, no hay un buen control del efectivo, ¿verdad? Más adelante van a ver eso, que es interesante saber qué es control de efectivo, pero también no podemos, como les digo, ser irresponsables de llevar esos contratos ahorita sin saber de dónde les vamos a pagar para que no estén protestando, porque se entiende, ¿verdad? Entonces, el Estado cada mes tiene que verificar a través de las cuentas de ingreso del Estado, ¿verdad? Ya les dije, el sistema de administración de rentas es el que se encarga de recoger todos los ingresos del Estado provenientes, dice la ley, del capital y el trabajo. Entonces, tiene que estar pendiente de todas estas empresas, personas que paguen los impuestos y otros beneficios que el mismo Estado tiene para generar ingresos. Entonces, a través de eso empieza a hacer la distribución del gasto, ¿verdad? Entonces, como les digo, es bien difícil para la empresa privada cuando no se está haciendo eficientemente la administración. Pero ¿qué pasa en la empresa pública? La empresa pública igual tiene que llevar una contabilidad bien afín, bien organizada para poder tener ganancias, si no va a tener problemas posteriores en cuanto a la inversión. Por eso hay muchas empresas que se han perdido en el tiempo porque no tienen una buena administración, ¿verdad? No nos dedicamos a llevar una contabilidad que sea totalmente lógica a lo que esté haciendo o actual en el momento, sino que la llevamos a nuestra manera y no debe ser así. Entonces, por eso es la importancia de hacer contabilidades en las empresas y de tener esta herramienta tan importante que nos permita a nosotros conocer, ¿verdad? Como decíamos ayer en la lectura, de que las empresas lo que anda buscando es ver cómo está financieramente, cómo está, cuando hablo de financiero, es cómo está estructurada la empresa. Una empresa cuenta con activos, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver los conceptos. Y según la ley dice que los activos son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿verdad? Fíjese bien, bienes y derechos. Pero también tiene otra parte que se llaman obligaciones o pasivos. Pasivos son deudas que la empresa tiene con terceros o con los mismos de la empresa. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el sueldo de los empleados, tengo que hacer el sueldo para pagar la renta del local, tengo que hacer el ingreso para pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Y a medida vaya haciendo la administración eficientemente, pues vamos a obtener utilidades y si no, pues vamos a tener pérdidas. Y eso es lo que ha pasado en muchas empresas. Por la mala administración ha llegado un momento en que ha tenido que desaparecer del mercado. Entonces,
hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esa información que sea oportuna, ¿verdad? Porque la información que vamos a realizar nosotros, los contadores, no es precisamente para la empresa, sino que son para otras personas que la van a utilizar, ¿verdad? Que van a utilizar, porque si un banco necesita, yo voy a solicitar, perdón, en un banco un préstamo, lo primero que me va a decir como empresa, enséñeme los estados financieros cómo están. Y no debo de engañar, porque si yo tengo pérdidas y llevo al banco unos estados financieros donde dice que yo tenga ganancias, entonces estoy mintiendo realmente. Si lo hago solo con el objetivo de conseguir ese préstamo y no es lo correcto. Es de presentar una información, como lo dicen las normas de contabilidad, veraz y objetiva y que sea fiable esa información, que lo que me están enseñando es lo que realmente sucede en estas empresas. Es por eso que a raíz, como les decía ayer, a partir del 2008 en adelante, 11, las contabilidades cambiaron totalmente, porque todas las empresas las hacían a su manera. Hoy no, hoy hay una normativa y como le mencioné, es a nivel mundial, ¿verdad? Que se debe tener el mismo concepto de hacer contabilidad en las empresas. A diferencia que todas las van a hacer, pues, bajo el concepto de la moneda que predomina en cada país. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja bajo este precepto de la contabilidad que es tan importante y como observaron, no es desde ahorita, ¿verdad? Es de años muy atrás que se está llevando la contabilidad porque esa es la razón de existir, ¿verdad? Si alguien tuvo la oportunidad de ver los videos desde que se subieron a la plataforma, y si no han tenido la oportunidad de verlo, háganlo, porque ahí está la historia, ¿verdad? Ahí está la historia de cómo nace esto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan antes de trabajar con el material que tenemos para hoy? ¿Alguna duda que ayer no la pudimos evacuar y que es necesario hacerla para que no hayan dudas en el camino? Bueno, otra pregunta. ¿Alguien bajó el material ya también? No. ¿Nadie ha bajado el material de la plataforma? Levanten su manito en señal de que sí o que no. Bueno, tienen que revisar ese. Yo Ajá. no, pero porque, o sea, ayer solo me fijé en otras actividades, no me fijé en eso. Ya, pero observó que estaba ya alojado en la plataforma todo ese Sí, recurso, ¿verdad? sí, Ok, mira su los clase. videos es para. Sí, mire, los videos son para reforzar la clase, ¿verdad? O el tema que estamos viendo en ese momento. Siempre van a estar ahí uno o dos videos referentes al tema que estamos desarrollando. ¿Para qué? Para poderlo comprender un poquito más, ¿verdad? Esa es la idea. Y la idea del material, pues, es subirlo para que usted lo baje y lo estudie, ¿verdad? Ya cuando vengamos a clase, pues que la clase no solamente que sea que yo voy a hablar, sino que sea participativa, ¿verdad? Donde ustedes pueden hacer preguntas, comentarios, aportes a la clase. Yo siempre he creído en estudiantes proactivos. ¿Qué significa la palabra proactivo? Que vamos más allá. No voy a esperar que el profesor suba. Es que el profesor habla de contabilidad, pero voy a ver bueno, en esa biblioteca virtual que tenemos, nosotros podemos encontrar un montón de conocimiento. Entonces, ir más allá, ¿verdad? Pero la profesora de administración dijo que hablaba del recurso humano, pero ¿qué es el recurso humano en las empresas? ¿Y qué tiene que ver en la administración? Entonces viene usted y acuciosamente busca información y cuando ya se da la clase, pues usted participa. ¿Por qué? Porque la clase debe ser participativa. No solo hace de que el profesor va a desarrollar, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos decir algo que creemos, pero ahí está la parte científica, la parte de la clase. Y usted dice, no, profe, pero en tal documento dice esto. Entonces usted me habla con base, porque ya lo verificó. Entonces yo espero que ustedes anden por esa misma línea, ¿verdad? Que no esperen que nosotros desarrollemos efectivamente la clase. Es nuestra responsabilidad, sí, desarrollar la clase, pero para ustedes también indagar un poquito más sobre los temas que estamos trazando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, es una pequeña recomendación que les hago como observación, porque sí es importante estar revisando la plataforma. Recuérdense que creo que eso es uno de los que sus maestros le han dicho a usted. Debe de revisar la plataforma constantemente.
para estar trabajando en la misma sintonía. Bueno, vamos a compartir ese documento porque igual lo tengo ahí para que igual lo vamos a ir desarrollando cada vez que nosotros subamos un material, pero igual lo vamos a compartir y lo vamos a desarrollar. Y pueden participar también, ¿verdad? Pueden participar en el momento. ¿Estamos viendo el material ya? Me dicen. Sí, ya se mira. Ok, entonces ese mismo material que yo tengo ahí es el mismo material que está en la plataforma. Que la obligación de ustedes bajarlo porque ahí tenemos las tareas asignadas para cada unidad a desarrollar. Bueno, como estamos viendo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ayer, las generalidades. Yo hablé de un montón de cosas ayer, dije de un montón de cosas. Hoy vamos a centrar en esos aspectos generales de la contabilidad. Entonces, tenemos un objetivo. ¿Qué es el objetivo trazado para esta unidad? Pues el objetivo es que ustedes, los alumnos, comprendan el significado de los aspectos generales de la evolución histórica de la contabilidad, determinando el significado de empresas, tipos de empresas, recursos, comercio, comerciante, finalidad, objetivos e importancia como medios de información para la toma de decisiones. Ese es el objetivo que nosotros nos estamos trazando con ustedes, que conozcan eficientemente cada uno de los subtemas que se desarrollan en cada unidad didáctica que nosotros les vamos a presentar. Nuestro material siempre va a llevar una introducción, ¿verdad? Van a llevar unos enlaces para que ustedes también puedan ver algunos videos. A otros que yo los descargo y los coloco en la plataforma. Dice que la contabilidad es una técnica de recopilación de información y solo basa sus fundamentos en un proceso rutinario de registrar, clasificar, resumir la información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. ¿Sí? Es una técnica, ¿va? Entonces ya desde aquí partimos que es un procedimiento sistematizado, que esa técnica va a permitir que yo recaude esa información y que se base en fundamentos de un proceso rutinario de todos los días que voy a registrar, voy a clasificar y voy a resumir esa información que obtenga a diario en mi empresa para realizar el desarrollo de la contabilidad. Dice, pero esto no es verdad, dice, la contabilidad es mucho más que eso. Se constituye en la actualidad como una de las herramientas fundamentales del desarrollo de las organizaciones. ¿Por qué nos dice esto? Porque en la medida que nosotros vayamos a desarrollar eficientemente el trabajo de la contabilidad, vamos a apoyar a la empresa. Aquí dice organizaciones, para que es un sinónimo. Vamos a apoyar a nuestras empresas a que lleven eficientemente esa administración, ¿verdad? Vamos a detallar cada una de las transacciones que se utilizan o que se realizan en la empresa. Dice que la contabilidad se encarga de analizar, fíjese bien, de analizar y valorar los resultados económicos que obtiene la empresa, agrupando y comparando resultados, también planifica y recopila el procedimiento a seguir en función del control y el cumplimiento de los objetivos empresariales. O sea que como empresa también nos trazamos objetivos, ¿verdad? Por lo menos decir que nuestra empresa sea totalmente rentable, pero para poder cumplir ese objetivo que diga que sea totalmente rentable, tengo que hacer un trabajo antes para poder desarrollar este objetivo de la empresa. Entonces, si yo quiero que mi empresa sea totalmente rentable, entonces yo lo que tengo que hacer es estar o hacer eficientemente la contabilidad de la empresa. Registrar todo aquello que provoque un ingreso o que también se obtenga como una salida de dinero. Todo lo que la empresa necesita para su organización, ¿verdad? Entonces eso me va a ayudar a mí en alguna manera a poder desarrollar efectivamente la contabilidad de la empresa y así ayudarle
a poder lograr ese objetivo que la misma empresa se trazó. Dice, por esto no es, pero esto no es verdad. La contabilidad es mucho más que eso, es constituir la actividad como una de las, bueno, eso ya lo tenemos arriba. La contabilidad se encarga igual de analizar y agrupar, dice, todos estos objetivos. Bueno, repetimos lo mismo ahí, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos unos enlaces. El objetivo es eso, ¿verdad? Hacer de que mi contabilidad sea totalmente efectiva. Esos enlaces que tenemos ahí, ustedes los pueden utilizar para ver esos videos que igual nos hemos encargado de subirlo a la plataforma también. Como lo que hablamos ayer, va el surgimiento de la empresa. Ayer nosotros hablábamos un montón de cosas, de cómo fueron surgiendo las empresas. Pues aquí tenemos otro pequeño argumento. El incremento en la producción, dice, y la distribución de bienes para la satisfacción de necesidades hizo necesario que el hombre se organizara en una entidad que, uniendo esfuerzos y recursos, tuvieran mayor capacidad y mejor posibilidad de asumir el compromiso para atender la demanda de un gran número de consumidores, surgiendo así la empresa. Entonces, como nos decían los documentos ayer, el hombre se empezó a organizarse y una vez que ya estaba organizado se dio cuenta que había un montón de necesidades que ellos mismos tenían como sociedad y como persona. Entonces, esas necesidades surgieron para poder generar otro tipo de actividades que me ayudara a obtener ingresos, ¿verdad? Entonces aquí dice, uniendo esfuerzos y recursos, tuvieron la mayor capacidad, la mejor posibilidad de asumir un compromiso de atender la demanda. La demanda es aquello que frecuentemente yo como cliente voy a un negocio y demando el producto. Entonces, para satisfacer esa demanda, obviamente necesitaba ingresos y que estos ingresos producieran otros ingresos, ¿verdad? En función de poder satisfacer todas esas necesidades que hoy en día la sociedad tiene. La empresa en la actualidad se puede categorizar según sus actividades económicas, según la forma en que ha sido creada y según su tamaño. Según el sector de la economía a la que se dedican las empresas, pueden ser del sector primario, obtención de materia prima, secundario, que es la industria y la manufactura, y el terciario, donde nosotros prestamos servicios. Entonces, como ven, las empresas surgen, como dice el documento, de acuerdo a necesidades, y esas necesidades van a transformar o crear empresas, diferentes tipos de empresas, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que la sociedad obtenga. Según su forma de creación, dice, una empresa puede existir bajo la forma de una empresa individual, ¿verdad? Aquí cuando nos dice que una forma puede existir bajo la forma de una empresa individual, pues que es ser un comerciante individual, una persona que crea en sus potencialidades, hace un emprendimiento y crea una empresa. Entonces, no tiene más socios, sino que él. Eso se le considera una comerciante individual, que es aquella que una sola persona, o constituirse como una sociedad anónima, que es la forma más común de las empresas en la actualidad, y su principal característica es que los socios aporten un determinado capital, respondiendo solo por el capital que hayan aportado. Las empresas se crean con el objetivo de generar beneficios para la sociedad y para la misma empresa. Entonces se agrupan, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la creación de la empresa. Y es por eso que aquí dice que comúnmente muchas sociedades anónimas se han constituido actualmente, ¿verdad? Pero el socio no es que tiene derecho o tiene que ver exclusivamente con todo lo que decida en la empresa. No, son todas las personas que son socios los que van a tomar decisiones. Esa persona va a responder por la parte del capital que haya invertido, ¿verdad? Aunque tenga derecho a todo también. Recuérdense que se habla mucho también que en las empresas se tiene voz y voto, ¿verdad? Entonces también es importante la opinión que tengan nuestros propios socios, por eso se debe reunir constantemente para verificar cómo está nuestra empresa, porque no voy a esperar hasta un año para revisar cómo está la empresa, si está sana financieramente o está con problemas financieros. Entonces los debo ir
corrigiendo y enmendando en la medida que lo que sea posible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que permite? Pues que nuestras empresas sean más robustas, que nuestras empresas sean más confiables y que las empresas sean totalmente creadas para satisfacer esa necesidad de este tipo de personas o sociedades la cual lo han demandado. Entonces hay que verificar bien cuando vamos a pensar en hacer un emprendimiento. ¿Qué tipo de empresa? Primero tenemos que estudiar el mercado, ver las posibilidades si esto me crea una rentabilidad o probablemente sea viable, ¿verdad? No todo el mundo necesita internet, pero a veces en la zona donde estamos, probablemente la población no tiene la capacidad económica para pagar esto. Entonces, los negocios los tenemos que ir analizando desde el punto de vista de la viabilidad o la rentabilidad. Por eso no es que vamos a crear empresas solo por crearlas, no, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer tabulaciones, vamos a hacer números, vamos a relacionar los negocios que están aquí, ¿verdad? Hoy en día es bien precario hacer empresas porque recuérdense que ahora no pasa todo por la parte legal, sino que aquella parte también que hoy le está haciendo daño a la misma sociedad, que es la parte de la corrupción, la parte de lo que es la extorsión y todo eso. Entonces muchas empresas optan por desaparecer o muchas empresas piensan primero en nacer, ¿verdad? Porque una empresa nace. Una empresa es como un hijo, nace, crece, reproduce y muere. Todo depende del camino, es una curva que se tiene ascendente. Cuando nacemos, cómo vamos creciendo, cómo vamos reproduciéndonos como empresa, ¿verdad? Por ejemplo, dice, yo voy a crear una empresa de XY. Entonces, tengo la inversión, tengo los accionistas, tengo el dinero, tengo la voluntad, tengo el mercado. Entonces yo lo que tengo que ir viendo cómo voy a crecer como empresa. Pero eso también los mismos clientes me lo demandan, porque los clientes me dicen, le falta a la empresa esto, le tiene que tener estos productos, hay que mejorar el servicio, las instalaciones. Entonces empezamos a crecer. También tenemos que tener algo fundamental que es visión y misión de empresa para poder nosotros en algún momento ir teniendo una empresa estable, ¿verdad? Luego, pues vamos a reproducirnos. Ya cuando la empresa ya se crea un poquito sólida, ya vamos diciendo, pues vamos a ver una sucursal, vamos a abrir otra empresita y empezamos, ¿verdad? Pero ya tenemos solo el origen, que era esta la empresa madre. Y también tenemos que tener cuidado porque cuando estamos reproduciéndonos, tenemos que tener cuidado con todos esos problemas adversos o externos que tenemos, ¿verdad? En cuanto a esto que les digo yo, los impuestos de guerra, los impuestos que el Estado está estableciendo, la ubicación, los clientes, el mercado, los productos, el financiamiento, la rentabilidad del negocio. Entonces tengo que cuidar esa parte que se llama crecimiento o reproducción, ¿verdad? O desarrollo cuando estamos en la puntita de la curva. Pero también tenemos que tener cuidado no caer, porque cuando caemos entramos en la etapa de muerte, la etapa donde la empresa empieza a desaparecer. Y ya hemos visto en nuestro país que muchas empresas con muchos años de existir, pues han tenido que desaparecer en relación a un mal manejo de empresa o en relación a un problema financiero. En este caso, pues a partir del año 2020, muchas empresas tuvieron que cerrar porque sus negocios obviamente se deben a los clientes y al no ver clientes, la empresa no tiene cómo producir ingresos para poder reinvertir en ellos. Entonces, crear una empresa no es nada fácil, aparte de todos los requisitos y todas las cosas que nosotros tenemos que ir haciendo para saber cómo surgimos como empresa. Dentro del concepto de empresa, pues tenemos varios, ¿verdad? La definición de empresa, según la ley, hay varios puntos de vista en la cual la empresa se debe desarrollar. Por ejemplo, tenemos desde el punto de vista económico. ¿Cómo una empresa nace desde el punto de vista económico? Bueno, dice que es un conjunto organizado de factores de producción, en este caso tierra, trabajo y capital, que se dedica a la producción de bienes y servicios. A cambio de un beneficio, una entidad económica de producción
la empresa produce bienes o servicios. La empresa cuando dice que produce bienes es cuando se dedica a la actividad de ¿qué? De construir casas, de vender productos, de vender vehículos, de vender muebles, etcétera. Entonces estamos produciendo bienes, pero también podemos crear una empresa que preste servicios, ¿verdad? A la sociedad. Crear un hospital, ver qué demanda tiene este hospital, qué necesidades tienen los clientes para demandar este hospital, etcétera, etcétera. Entonces, cuando creamos esa necesidad de empresa, surge de un sistema que ya lo hemos ido analizando en el mercado y que determinamos, pero aquí puede haber una empresa de esto y lo vamos a crear. Buscamos la forma de poder nacer como empresa. El concepto de empresa dice que es una entidad socioeconómica en la que se combina y se coordinan los factores de producción, tierra, capital y trabajo, con el fin de producir y distribuir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Ese es el objetivo o la finalidad con la que nace una empresa. En realidad es satisfacer esas necesidades que la misma sociedad demanda. Hay un punto de vista bien importante que se llama el punto de vista jurídico. Este punto de vista, pues lo que me dice que llamamos costumbres a la norma de conducta nacida en la práctica social y considerada como obligatoria por la humanidad. Es un conjunto de cosas económicamente coordinadas. O sea que nos creamos con el fin de satisfacer, sí, esas necesidades, pero también tenemos que estar sujetos a las leyes, ¿verdad? Sujetos a esas normas que nos dicen cómo es la creación de mi empresa, ¿verdad? Aquí hay gente que dice, bueno, voy a poner una pulpería en mi casa, ya compra los estantes, compra los productos y ya empieza a vender, pero realmente no ha estudiado esa posibilidad de ser empresa. Solamente le vino la idea y vio la oportunidad y probablemente esta oportunidad tenga éxito o tenga fracaso. Todo dependerá cómo nosotros administremos este tipo de empresa, porque a veces solo creamos la empresa, pero no la vamos a registrar como incluso hasta nos atrevemos a poner nombres, Pulpería Jacobo, por decir algo, pero no está creada jurídicamente esta empresa, solamente que alguien se vio que era una oportunidad de negocio y crea una empresa. No, las empresas deben de existir bajo un concepto jurídico. También dice que también la empresa en sí, que tenga una razón social, un nombre y un fin y una misión que cumplir como empresa, debe estar regida desde el punto de vista mercantil, jurídico mercantil. O sea que aquí ya hablamos de ley, pero también hablamos de esas sociedades o ese tipo de ¿qué les dijera? No sociedades, sino de organismos que nos permiten a nosotros decir que nos podemos crear como empresa, ¿verdad? Aquí en Honduras, pues contamos con algo que se llama Código de Comercio. El Código de Comercio lo que hace es establecer en él todas las normativas legales para constituirnos como empresa. Y aquí hay un artículo especial solamente para la creación de la empresa. Dice que en el artículo 644 del Código de Comercio se define a la empresa mercantil así. Se entiende por empresa mercantil, dice, el conjunto coordinado de trabajo de elementos materiales y de valores incorpores para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes y servicios. Aquí ya me está diciendo que yo sí me puedo constituir como empresa, que debo tener los elementos materiales, debo de tener valores empresariales para poder desarrollar esta empresa y así poder dar un buen servicio a la sociedad. Dice, ¿y con qué propósito la voy a crear mi empresa? Obviamente con el propósito de tener lucratividad, o sea, tener ganancias, ¿verdad? Y de manera sistemática, dice, o sea que no es una empresa que va a nacer y que a los 2 meses la voy a desaparecer, no. De manera sistemática significa que todo el tiempo yo debo de ofrecer esos bienes o servicios para poder contribuir con la satisfacción de necesidades de la población. Entonces, una empresa jurídico-mercantil tiene que estar compuesta por elementos tanto jurídicos y mercantiles que establece la sociedad para constituir una empresa. Entonces,
Como les dije, es bien fácil poner una pulpería, pero es bien difícil poner un mercadito, porque ya cuando hablamos de poner un mercadito estamos hablando de una razón social más fuerte, ¿verdad? Y que tiene que tener incorporado estos elementos importantes para considerarla empresa. Y hay otro que se llama desde el punto de vista contable. ¿Qué significa un término desde el punto de vista contable? Pues es un negocio en funciones. ¿Qué significa? Que como la contabilidad es la que se trata de registrar, coordinar, organizar y clasificar, dice, toda la información que produzcan las transacciones financieras en las empresas, entonces lo que me dice aquí que yo debo de ir trabajando a la par con la contabilidad de la empresa, que debe existir esa figura de contabilidad en mi empresa. Ayer hablábamos de las pulperías, ¿verdad? Que si las pulperías llevan contabilidad, pues no llevan una contabilidad tan efímera, pero sí llevan libros de ingresos y egresos y en base a esa información hacen sus declaraciones de impuestos, ¿verdad? Mientras que una empresa legalmente constituida, cuando digo legalmente constituida, es que va a estar regida bajo estos preceptos de vista de punto jurídico, jurídico mercantil, que va a tener todos los requisitos para ser empresa. Entonces, sí, vamos a hablar que vamos a llevar una contabilidad objetiva, ¿verdad? Porque no puedo llevar una contabilidad subjetiva, no es importante, no es veraz, la información no va a ser oportuna, la información no va a ser real, pero cuando yo hablo de una contabilidad objetiva, hablo de que voy a ser transparente al momento de organizar y registrar toda la información que se derive de mi empresa. Entonces, mire, fíjense bien, ser empresa no es difícil siempre y cuando cumplamos con los elementos jurídicos y mercantiles de la sociedad. Pero podemos ser empresas sin crear una razón social. Entonces, eso el Estado no lo permite. Entonces, como pueden ver ustedes, si van a una pulpería y ven un rotulito o un cuadrito que dice permiso de operación, es que esta empresa siguió los lineamientos para crearse. Y ese papelito que dice autorización le da la potestad de ser empresa, ¿verdad? Porque desde ahí nosotros tenemos ya la idea de que esta empresa ya pasó por una alcaldía y que le dieron su permiso de operación para empezar a funcionar. Entonces, esas son las cosas importantes de creación de una empresa. No sé si tienen algún comentario, algún aporte o alguna anécdota sobre esto de empresas. ¿Lo escucho? ¿Nadie? Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, si una empresa es estatal o es del gobierno, tiene al gobierno de dueño, pero solo sería o sea, ¿cómo le explico? ¿Se convertiría en una sociedad porque el gobierno es grande o seguiría siendo así como No, es una individual? empresa pública nomás. No Ok. tiene inversionista. Es el Estado que proporciona el capital. Entonces, su acta de constitución pertenece al Estado. Es una empresa pública. A Entonces diferencia de una empresa no privada. lleva ningún signo, eso al final. No, si usted ve, no lo tiene. Hospital, escuela. Usted no le ve que tenga un nombre por ahí, ¿verdad? Pero sí tiene todos los elementos necesarios para constituirse como empresa. En este caso sería una empresa pública. Como le dije, sin fines de lucro. Sin fines de lucro. ¿Y cómo se puede hacer una empresa estatal y luego se privatiza? ¿Cómo funciona eso? No, esos son acuerdos entre las mismas, entre el Estado y la empresa, de acuerdo a las necesidades que el mercado tiene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado lo privatiza? Porque probablemente no tiene la capacidad de administrarla, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que a través de entes o de terceros, vamos a decir, la empresa busca cómo seguir funcionando en el caso de la ENE. Ese es un punto de vista, ¿verdad? Que buscó a terceros porque no podían manejar eficientemente la empresa y entonces, o miraban que era muy burocrática, que era muy, como dijera, engorroso trabajar directamente con la empresa. Entonces, buscaron otra empresa para que la manejara y la dieron en concesión o la dieron
la crearon o la privatizaron, ¿verdad? Que no debe ser la palabra correcta, privatizar. Los bienes del Estado no se pueden privatizar, porque son del Estado, son del pueblo. ¿Estamos bien? ¿Algo más que quieran saber? Otros pregunten con alumnos míos. Pregunten. Bueno, seguimos. Aquí tenemos otro que se llaman tipos de empresas, ¿verdad? Que es lo que nos preguntaban ayer algunos de los compañeros. Los tipos de empresas, las empresas, dice, se clasifican desde los diferentes puntos de vista. Número 1, según el número de personas que la integran como dueños, ¿verdad? Ahí aparece la parte individual, donde se tiene un solo dueño, un solo propietario. También están las sociedades que tienen varios dueños. Dice que generalmente la empresa constituida en las sociedades llevan el agregado de su nombre, las siglas de SA, SDRL, compañía de asociados, especificando el tipo de sociedad según el Código de Comercio, ¿verdad? Porque ese es el único que me va a autorizar qué tipo de empresa soy. Ayer preguntaban que con cuántas personas, bueno, se les dio la aclaración que con cuántas personas nos constituimos como empresa. Y Profe, cuando son varias ya somos sociedades. Sí. disculpe, ¿le podría hacer un poquito de zoom al documento para poder leer? Queremos Zoom. Vamos a ver. Ahí. Sí, Ahí. gracias. Bueno. Tenemos otro que es de acuerdo a la procedencia del capital, ¿verdad? O sea, el capital, ¿quién lo va a proporcionar? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que me preguntaba Eric. Según la procedencia del capital, las empresas pueden ser públicas y privadas. Cuando es una empresa pública, es el mismo Estado que da la inversión. Pero cuando es una empresa privada, el capital son de personas particulares que nos asociamos porque vimos una oportunidad de negocio y entonces vamos a crear una empresa. Tenemos según la actividad que realizan. Según la actividad que realizan, las empresas tienen que ser comerciales, industriales y de servicios. ¿Qué significa esto? Bueno, que las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos. Compro pan, vendo pan, ¿verdad? No lo produzco. Entonces, yo solamente me dedicaré a comercializar el producto. Por ejemplo, los supermercados comercializan los productos, no los fabrican, ¿verdad? Entonces vienen ellos, compran a otras personas y los revenden. Tenemos las empresas. Disculpe, profesor, ¿cree que puede hacerse como un poquito para arriba para copiar la parte de arriba nada más? Recuérdense que ustedes tienen su material en la plataforma, que lo pueden descargar ahí, ¿verdad? No se les olviden que por eso está la plataforma, para que ustedes bajen el material que nosotros subimos. Y así nos evitamos estar copiando. Bueno, tenemos entonces las empresas, las otras que decíamos que eran las industriales, que son aquellas empresas que se dedican a la transformación de la materia prima y llevarla a un producto terminado. Por ejemplo, hay una fábrica de zapatos. Esa fábrica de zapatos comprará todos los materiales necesarios para transformar en un producto terminado, que ya es el zapato, ¿verdad? Entonces, esa empresa la conoceremos como una empresa industrial. La empresa que fabrica los muebles para nuestra casa, los que compramos. Primero, ¿verdad? Hay una empresa que se dedicará a hacer los muebles. Y para hacer los muebles, pues va a ver qué estilo, va a ver cuánta tela, cuánto madera, cuánto pegamento, cuántos resortes, qué sé yo, cuánta esponja. Y eso es la materia prima. Entonces, esa materia prima la va a transformar en un producto terminado. Esa se le conoce como una empresa industrial. Luego tenemos las empresas de servicio. Recuérdese que el tercer elemento, el primero era de acuerdo al número de personas que lo integran. Después, según la procedencia del capital. Y 3, según la actividad que realizan, ¿verdad? Esta actividad, bueno, como decíamos, que éramos comerciales, industriales y las empresas de servicio que ofrecen servicio a los consumidores o clientes. Aquí caben los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, las fotocopiadoras, ¿verdad?
las empresas turísticas, todas prestan un servicio, la empresa de transporte, los hospitales, las gasolineras, todas esas empresas son consideradas empresas de servicios porque están prestando un servicio al cliente. Entonces, ese grupito se llama según la actividad que realizan. Es una empresa, imagine, puede ser una empresa, una sociedad. Puede ser una empresa privada y puede ser una empresa independientemente comercial, industrial o de servicio. Entonces van implícitas en cada una de las actividades. Según la finalidad que persiguen, las empresas pueden ser lucrativas y no lucrativas. ¿Qué significa lucrativas? Pues que vamos a percibir ganancias, ¿verdad? Me voy a comprar productos, voy a venderlos, voy a hacer una estimación, ¿verdad? Cuando digo estimación es que voy a hacer algunas cuentas ahí para poder ganar un porcentaje en los productos. Eso se llama lucrativo. Y está la parte no lucrativa, que es la que no persigue ganancias y que se le conoce como empresas de beneficencia o que prestan una función social, ¿verdad? Como los hospitales, el Seguro Social, el Hospital Escuela, esos tipos de empresas, los colegios públicos, por ejemplo, no son lucrativos, aunque cobren algo simbólico. Perdón ahí con los micrófonos. Revisen ahí quién tiene el micrófono prendido. Entonces, de acuerdo a eso, la finalidad es dependiendo del tipo de empresa que voy a crear, ¿verdad? Como les decía, estos hospitales, pues no es que cobran lo que cobraría un hospital privado. Digo, voy a hacerme una radiografía a un hospital privado, probablemente dependiendo del tipo de radiografía, en primer igual y la enfermedad, ¿verdad? Me va a costar entre 300 y 500. Pero si voy a un hospital público, probablemente sí voy a pagar, pero es algo simbólico. 50 lempiras, 60 lempiras, 30 lempiras, dependiendo. Entonces, eso es una empresa no lucrativa, pero es una empresa que presta un servicio y que a raíz de eso, pues, hay demanda, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de estar conscientes que nuestros impuestos deben ser bien invertidos para que los hospitales estén con bastante recursos, ¿verdad? Pero sabemos eso es en la teoría, pero en la práctica no funciona así, ¿verdad? Siempre el paciente tiene que andar comprando los medicamentos porque no existen en el hospital, porque nadie se preocupó, ¿verdad? Y si se preocupó fue por otra cosa. Entonces tenemos que ir pensando qué tipo de sociedad vamos a hacer, qué tipo de empresa vamos a hacer, de dónde vamos a tener el capital, con quién nos vamos a asociar, qué tipo de empresa vamos a hacer, si comprar o vender o producir o prestar servicios, si vamos a tener lucratividad o no, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando en el camino del momento que se crea la idea emprendedora para tener la empresa. Tenemos también, aparte de que vamos a tener la empresa, que tenemos bien claro que es una empresa, que cuáles son los requisitos para constituirme, también qué tipo de empresa voy a hacer, también debo de pensar en esos recursos importantísimos que van a ayudar a la empresa a salir adelante. ¿Y qué dice aquí? Dice que toda empresa requiere de una serie de recursos para su existencia y consecución de sus fines. Esos recursos pueden ser humanos y materiales. Fíjense bien, dice, requiere de una serie de recursos para su existencia y consecución, de sus fines. Esos recursos pueden ser humanos y materiales. ¿Cuáles son los recursos humanos? Pues nosotros, las personas que vamos a ir a trabajar a la empresa, ¿verdad? Porque somos un recurso importantísimo. Porque ¿de qué sirve que vamos a tener 10 computadoras y no tenemos 10 personas para que la manipulen? Entonces, el recurso humano en todo momento en la empresa es importante y es objeto también de hacerle contabilidad. Ya vamos a ver de qué manera. Y los recursos materiales, obviamente, son otros recursos en los cuales nosotros debemos de enfocarnos, porque vamos a abrir un supermercado. Debemos tener los estantes, los freezers, debemos tener toda la logística para poder desarrollarnos. Esos son recursos materiales,
Pero también para obtener estos recursos materiales debemos tener los recursos financieros, que los financieros pues son los que me van a determinar en algún momento de dónde voy a obtener esta parte de los materiales, ¿verdad? Aquí dice que los recursos humanos, la empresa los obtiene a través del proceso de reclutamiento y selección del personal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que al momento de abrir mi empresa, yo voy a pedir a través de, bueno, hoy hay un montón de formas, ¿verdad? O hay un montón ¿cómo le dijera? De maneras de poder contratar personal, ¿verdad? Pidiéndole sus hojas de vida o su currículum a través de anuncios, ¿verdad? Yo puedo poner anuncios en la calle, puedo poner anuncios en la televisión, en el radio, en el periódico, por internet, porque es donde sea. Y yo estoy haciendo reclutamiento. Luego, cuando ya tengo la cantidad de currículum de las personas a las cuales yo espero obtener que sea el personal calificado para mi empresa, empiezo la parte de selección, ¿verdad? Digo, voy a ocupar un contador para la empresa, entonces estimo tener unos 5 currículum en las cuales hay una serie de requisitos para optar el puesto. Hoy en día estamos hablando que debemos de conocer todo lo que es la parte de informática, debemos de conocer idiomas, debemos de conocer, se trabaja con la proactividad, ¿verdad? Una persona dispuesta a trabajar, proactiva, que le guste trabajar, que no esté sentado, que tenga ideas, que proponga, que realice. Esa es una persona proactiva. Entonces también que tenga una carrera universitaria o que esté cursando una carrera universitaria, dice, que sepa manejar. Hay otros que también son como requisitos que sepamos manejar, que sepamos inglés, etcétera, etcétera. Entonces, a través del abanico de currículum que hemos tenido en el reclutamiento, nosotros venimos y seleccionamos en una junta, ¿verdad? De socios, vamos estudiando la persona que creemos nosotros que puede ocupar ese puesto idóneo, aparte de los valores, ¿verdad? Que los valores son importantísimos dentro del currículo, aunque no se ven ahí, porque los valores no son medibles, son observables. Yo observo si mi empleado es honrado, ¿verdad? Con sus acciones, con su forma de ser, etc. Responsable, ético, profesional. Entonces yo estoy observándolo, pero le digo, no son medibles, son solamente observables y de eso lo demuestra con la actitud. Entonces, allí empezamos a seleccionar el mejor personal para la empresa. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, pues hacemos la otra tarea. Esto lo van a ver en administración de empresas. Van a ver la otra tarea, que es ya la entrevista, ¿verdad? Con la persona seleccionada y luego los requisitos, que si va a ser seleccionado y ya lo entrevisté, es porque ya lo voy a contratar. Entonces vengo y empiezo a pedirle la batería de exámenes, hacer la entrevista, hacer exámenes psicométricos, exámenes aptitudinales de acuerdo a la carrera, etcétera, etcétera. Entonces ya cumplimos esa etapa de recurso tan importante para mi empresa que se llama reclutamiento y selección de personal. Dice que los recursos materiales los obtienen mediante las aportaciones que hace el dueño o los dueños. Obviamente los dueños no solamente pueden aportar en algún momento, capital, sino que también pueden aportar otros bienes que favorezcan a la empresa. Por ejemplo, dice, bueno, yo tengo un terreno valorado en tal lugar y que puede servir para construir nuestra empresa. Entonces, esa aportación es valiosa porque no es dinero, pero es en bien. Y ese bien representa la cantidad de capital que le tocaría como socio o inversionista aportar a la empresa. Y además dice recurriendo a préstamos y créditos que le conceden otras personas o entidades comerciales. Cuando habla de aquí de recurrir a préstamos, bueno, estamos hablando de que vamos a pedir financiamiento. ¿Qué financiamiento? Es pedir crédito fiado en los bancos que me presten dinero para invertir. Recuérdese que eso también hoy la norma de contabilidad lo regula, ¿verdad? Todos esos intereses provenientes de estas actividades de préstamos. La empresa los tiene que contabilizar dentro de una cuenta, dentro de una norma que se llama intereses por préstamos. Entonces nosotros
tenemos que, si voy a quitar un préstamo para construir el edificio en el cual va a funcionar la empresa, desde ahí tengo que ir haciendo la contabilidad, porque el hecho que la empresa no esté funcionando porque está en construcción, obviamente ya hay una inversión y esa inversión forma parte del patrimonio de la empresa y que debe estar contabilizado. Cuando hablamos de créditos, ¿verdad? Cuando hablamos de crédito es que si mi empresa va a ser una empresa de vender ropa, o cualquier, se llama miscelánea, ¿verdad? Una empresa que vende ropa, zapatos y todo lo que pueda vender. Estoy hablando de esas tiendas grandes, Mendel, Carrión, todas esas tiendas que tienen diferentes productos, se les conoce como misceláneas. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas no lo compran directamente. Ah, son 10 millones de lempiras, pues aquí está. No, porque no toda empresa a veces funciona con el capital propio. Entonces, igual tiene que funcionar con capital ajeno. ¿Y qué hace esta empresa? Estas empresas, perdón, que me van a dar crédito, se convierten en proveedores para mí, ¿verdad? Son personas que me van a proveer la mercadería para poderla revender. O sea, me van a dar un tiempo prudencial. Obviamente, en contabilidad no vamos a hablar de 3, 4, 5 meses para pagar una deuda, sino que vamos a hablar de días, de 30, de 20, de 40 días, según sean las políticas de empresa. Entonces, esas empresas nos han otorgado un crédito y la empresa empieza a funcionar. Dice otras personas o entidades comerciales, ¿verdad? No solamente pueden ser otras empresas que me den créditos, sino que, por ejemplo, necesitamos cajas registradoras, muebles, necesitamos pupitres, necesitamos sillas, necesitamos máquinas sumadoras. Entonces vamos a una tienda, hacemos acuerdos y le pedimos crédito de todo esto, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, no solo créditos del producto de la mercadería a la cual voy a vender, sino que también voy a obtener otros créditos para poder funcionar operativamente bien en la empresa, ¿verdad? Entonces, todo esto son recursos que se obtienen para empezar a funcionar y que en algún momento se van quedando en empresa como proveedores o acreedores de la empresa, ¿verdad? Proveen mi mercadería, pero tengo otros que los considero acreedores porque me proveen, por ejemplo, el software para mantener la contabilidad o mantener todo el trabajo que se realiza en la empresa. Entonces, la empresa viene y recurre a estos recursos que son tan importantes para empezar a funcionar. Los recursos materiales de la empresa se obtienen a través de dos fuentes, dice. A través de las fuentes propias y de las fuentes ajenas. Estas fuentes propias, pues como dice aquí el escrito, hablamos de aportaciones o capitalización de utilidades. Las aportaciones son los valores o las cantidades de dinero que nosotros, y no solo de dinero, como decía anteriormente, sino que de bienes, aportamos a la empresa para que empiece a funcionar. Ve, yo tengo un vehículo que puede servir para jalar mercadería. Entonces, esa es una aportación. Yo tengo un terreno, yo tengo una máquina registradora o yo tengo una computadora y empezamos nosotros a hacer nuestras aportaciones. Cuando hablamos de capitalización de utilidades, hablamos de que ya la empresa ya está funcionando. Ya tiene 1 año, 2 años, 3 años y que todavía la empresa ya a determinado tiempo, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos de capitalizar utilidades. ¿Por qué? Porque si yo monto una empresa ahorita y invertí un montón de dinero, no voy a obtener la recuperación así, exactamente. No voy a obtener la recuperación de este dinero invertido en 1 año. Probablemente van a pasar 5 o 10 años para poder nosotros recuperar nuestro dinero. Una vez que ya haya pasado ese tiempo y hayamos recuperado nuestro dinero, nosotros vamos a obtener ganancias, ¿verdad? O utilidades. Entonces, el proceso de capitalización es que estas utilidades que yo voy a obtener no me las dan, sino que vienen y me las agregan a mis aportaciones. O sea, ¿verdad? O sea, decimos nosotros, vamos a decir Jorge, por decir algo, tenía 3 millones de lempiras en aportaciones,
pero en el año 2021 hubo ganancia de tantos millones, la cual los vamos a repartir de acuerdo a los socios, de acuerdo al capital o de acuerdo, supongamos que sean bajo esos dos conceptos de repartimiento. Por socios, el número de socios o de acuerdo al capital invertido. Entonces, dice, lo vamos a hacer de acuerdo al número de socios. Bueno, la empresa es una sociedad anónima, significa con 5. Entonces, vamos a esa ganancia obtenida, ¿verdad? Vamos a poner un dato, 10 millones de lempiras, lo vamos a dividir entre 5. Y esos 5 le toca 2 millones cada uno. Pero dice Jorge, bueno, a mí no me lo den, sino que súmenmelo o agréguenmelo a mi aportación. Entonces viene Jorge y se convierte en un socio mayoritario, porque esos 2 millones que le iban a dar a él para que los pudiera disfrutar, pues los capitaliza a sus aportaciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa bastante en las empresas y por eso las empresas van creciendo de manera no ligera, ¿verdad? Sino que paulatina, van creciendo, como le digo, hay un tiempo prudencial según la ley que se debe recuperar la inversión, como pues, dependiendo del tipo de empresa en primer lugar y dependiendo el capital invertido. Entonces vamos a recuperar nuestras inversiones y ya después, cuando empecemos a ver que mi contabilidad ya no presenta números rojos, sino que presenta números negros, que significa que ya me estoy recuperando, eso nosotros podemos decidir, porque también esto está en acuerdo, ¿verdad? En acuerdo de socios, que podemos tener una cláusula dentro del acuerdo de que las utilidades van a ser capitalizadas o van a ser repartidas. Pero eso debe estar escrito para que después no haya malos entendidos entre los socios. Ese es un proceso de capitalización. También habla de fuentes ajenas, acreedores. Decíamos que tanto los acreedores como proveedores son externos, ¿verdad? Los acreedores, como lo dice un concepto por ahí que muy pronto lo vamos a estudiar, dice que los acreedores son personas o instituciones que la empresa, fíjese bien, que la empresa les debe por concepto distinto a mercadería, por concepto distinto a mercadería, dice. Ya me enfatiza, ¿verdad? Al final que yo debo a estas personas, pero por concepto distinto de mercadería. Que si yo vendo ropa, el que me da la mercadería para que yo la venda y me la da el crédito, se llama proveedor. Pero el que me da las bolsas para poder empacar o el que me da las computadoras, las sillas al crédito, es un acreedor, ¿verdad? Porque es una persona o institución. Cuando dice persona, puede ser una persona que tenga un negocio y me dé fiado. Puede ser una empresa, ¿verdad? Que me dé fiado también. Entonces, por eso el concepto de acreedor es bien amplio. Dice que son personas o instituciones que la empresa les debe por concepto de mercadería. Por concepto, perdón, distinto a mercadería. A diferencia de que es un proveedor. El proveedor no. Es casi igual el concepto, pero tiene esa diferencia al final. Porque el proveedor me dice que son personas o instituciones que la empresa les debe por concepto de mercadería, firmando facturas, dice. Entonces ya me dice que el proveedor es el que me provee la mercadería y el acreedor es el que me da créditos, pero por recursos materiales distintos a mercadería. Entonces, desde ahí nosotros determinamos de dónde provienen nuestros recursos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Un aporte? Recuerde que a mí me gusta escucharles. Vamos, chicos. Cuando una persona hace el accionismo, tiene que de ese accionismo recibir la ganancia, ¿verdad? O sea, perdón si es obvio, pero sí. Preguntaba nada más. No, sí, tiene toda la razón. Si usted invierte en algo es porque usted quiere ganar. Pero independiente al final, de la forma de inversiones. Quería preguntar más que todo, supongo que al final eso se ve, pero al final de toda la ganancia, porque del presupuesto total me imagino que ahí se tiene que sacar para beneficio de la empresa, para pagar ciertas cosas y luego de la ganancia a ver eso. Exacto. Lo que hacen las cooperativas, Eric, que las cooperativas reciben nuestro dinero en ahorros, ¿verdad? Pero nuestro dinero no está ahí en una cajita que diga Marcos, sino que mi dinero anda regado por ahí, anda prestado. Recuérdense que el beneficio de una cooperativa y de un banco
o de un banco, perdón, es obtener ganancias a través de mi dinero, ¿verdad? El cual yo deposito. Entonces, ¿qué generan? Generan préstamos y esos préstamos generan intereses para el banco. Pero el banco viene y me dice, o la cooperativa, le voy a dar intereses por lo que usted ahorró, no por lo que yo presté, sino que lo que yo presté es para la empresa. Bueno, en empresas como los bancos, solo funciona bajo esas dos vías. Yo ahorro y me dan un poquito de interés, el banco presta mi dinero y le dan interés y ese interés, uno es para el banco y un poquito que me van a dar a mí, ¿verdad? Mientras en las cooperativas, como por ser cooperativas, como les dije ayer, las cooperativas, todos formamos parte de una cooperativa o los consideramos socios. Entonces, al final, viene, como dice Eric, hay una ganancia, ¿verdad? Después de haber pagado todos los conceptos administrativos y financieros en la cuales la cooperativa tiene obligaciones, y sobró una colita, ¿verdad? Por decir algo, sobró una cierta cantidad de dinero. Entonces viene la cooperativa, dice, bueno, tenemos 1000 socios y entre estos 1000 socios vamos a repartir este dinero que sobró, que se conoce en una cooperativa como excedente, mientras que en un banco usted no va a tener ese beneficio. En una empresa diferente a estas dos, usted va a tener utilidades. Y como le dije, las utilidades, de acuerdo a lo que se estampe en un reglamento de socios, estas utilidades pueden capitalizarse o pueden repartirse. Incluso puede quedar abierta una cláusula que sea de manera voluntaria, que usted decida aportarlo o no, se lo lleva, ¿verdad? Entonces, en eso funciona, Eric, la parte de al final de cómo esas ganancias pueden ser parte mía o parte de la empresa, pero una vez recuperada nuestra inversión, ¿verdad? Mientras la contabilidad tire números rojos, no puedo repartir porque probablemente la empresa contablemente está tirando pérdidas, pero no financiera. Estamos recuperando la inversión, ¿verdad? Hay una clase aquí que se llama, que es muy bonita, que se llama Administración Financiera, que habla de todo esto de recuperar la inversión. Se llama el retorno de la inversión. ¿Alguien más? Ay, yo es que tengo muchas preguntas. ¿Y qué te gusta la clase? Sí. ¿Te gusta esta carrera? Qué bueno, ¿verdad? Espero que a todos les guste. O sea, es cuestión de tenerle el sabor. Dígame. Bueno, de que, por ejemplo, en una empresa donde hay distintos grupos de accionistas, o sea, si hay un grupo de accionistas, ellos pueden hacer como una sola sociedad para hacer como tomarse en cuenta como un inversor. Sí. Para una sociedad privada, una sociedad anónima, sí, que son sí, de 5. Puede. Sí puede. Entonces, uno de esos 5 inversionistas que hay, uno de ellos puede ser un grupo de gente. Pero ya sería individual porque él está tomando una decisión. No importa que él esté ahí, pero también está tomando una decisión propia. No hay ningún problema. Aquí hay gente que invierte en un montón de empresas y tienen sus propias empresas. Recuérdese que aquí lo interesante es invertir. Por ejemplo, dice Tigo, pero yo quiero invertir en Claro y lo puede hacer. Lo puede hacer aunque sean del mismo rubro. O yo quiero invertir en Diunsa, por ejemplo. ¿Cómo puede invertir Tigo en Diunsa? Bueno, dije, le voy a dar celulares para que los venda. Y ellos van a obtener ganancias y yo también voy a obtener ganancias. ¿Verdad? En el mercado normal se le conoce como negocios en conjunto. ¿Verdad? Nosotros podemos hacer negocios con otras empresas siempre siendo una sociedad. Pero no se estaría perjudicando al ser una empresa, al ser competencia. No se puede. Si aquí hay dueños que tienen 2 empresas, por ejemplo, la Curazao es el mismo dueño de Tropigas. La Curazao es el mismo dueño de Radio Shack, no sé qué yo, de Óptica Curazao. Entonces usted ve, lo que hace es una desagregación de la empresa. Siempre mantiene la idea de razón social, pero no es dedicadamente. Cada empresa tiene una identidad, ¿verdad? Radio Shack es una identidad,
Óptica La Curazao es una entidad, Sí, La Curazao en sí es una entidad. si yo, por ejemplo, soy inversionista, pero no puedo invertir, por ejemplo, el ejemplo de ayer era Bianca, yo quiero ser inversionista de Bianca, pero ¿cómo puedo invertir? O sea, y yo sacar beneficios de ello. Usted como solo no puede, tiene que ser en sociedad. No puede. Ah, ok, ahí se resolvió mi duda también, gracias. Bueno, entonces qué bien, ¿verdad? Que tengan esas preguntas importantes y que nosotros podamos contestarlas. Tenemos aquí las transacciones contables. Dice que todas las empresas de cualquier tipo que realicen una serie de transacciones u operaciones que requieran registrarse contablemente, ¿verdad? Todas las empresas de cualquier tipo realizan una serie de transacciones u operaciones que requieren registrarse contablemente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todas las empresas deben hacer contabilidad, ¿verdad? Una transacción contable puede definirse como un acontecimiento comercial que produce efectos financieros sobre los recursos y fuentes de donde proceden esos recursos y por lo tanto debe registrarse en los libros contables, ¿verdad? Me dieron mercadería al crédito, pues yo vendo la mercadería, obtengo la ganancia, pero también tengo el derecho de pagar esa obligación. Entonces, ¿qué dice ahí? Al momento de venderla, yo tengo un efecto financiero sobre ese recurso que el cual me dieron para que yo vendiera, de la fuente de donde procedieran. En este caso son fuentes ajenas, ¿verdad? Y por lo tanto debo registrarla en los libros. ¿Cómo voy a registrar un acontecimiento comercial de haber vendido un producto? Como una venta, ¿verdad? Si vine yo y quité mercadería al crédito, lo tengo que registrar como una compra. Como una compra. Ese es mi acontecimiento comercial. Y es una transacción que hice porque compré mercadería al crédito. Entonces lo registro en el libro como una compra, especificando, ¿verdad? En una parte de ahí del libro que es una compra al crédito. Y si es de contado, pues igual tendría que registrarle la forma como yo la compré. Si pagué con cheque, si pagué en efectivo. Entonces de ahí estoy haciendo una transacción porque estoy haciendo un efecto comercial, pero también estoy haciendo esto produce efectos financieros sobre este mismo recurso que estoy haciendo. Porque el dinero que estoy pagando de contado lo saco de la empresa, ¿verdad? Compro 10 pares de zapatos y los pago en efectivo, ese dinero sale de la empresa. Entonces yo debo de vender estos zapatos a un precio un poquito alto para poder tener la recuperación del dinero y obtener ganancias. Por eso ahí debe registrarse en los libros todo ese acontecimiento y toda transacción que hagamos lo tenemos que registrar. Recuérdense que la contabilidad dice que es sistemática, ¿verdad? Y cronológica, que es un concepto que está más abajo. Cronológica, ¿verdad? O sea que todo el tiempo. Dice que las transacciones u operaciones comerciales generalmente deben ser fundamentadas o apoyadas en documentos comerciales y que estos documentos comerciales que constituyen la fuente de datos para los procesos contables, además son utilizados como referencia y comprobantes en caso de desacuerdo y controversia legal y proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables. ¿Qué significa esto? Que toda empresa debe tener una documentación comercial, ¿verdad? Independientemente el tipo de empresa que sea. Siempre tenemos que tener documentos. ¿Qué tipo de documentos debemos de tener? Facturas de venta y facturas de compra. Si yo vendo productos, debo extender facturas, ¿verdad? Si te compro productos, yo debo de exigirle a mi proveedor que me dé mis facturas, tanto originales como copias, porque ese va a ser al momento de que se me haga una auditoría y me pidan la documentación, pues yo me voy a amparar. Por eso dice aquí, cuando haya controversias legales y que estos documentos generan una confiabilidad para las personas y son válidos, porque a la vez me validan lo que yo he registrado en la contabilidad. Si yo digo que compré mercadería al crédito, yo debo de citar en alguna parte de la contabilidad que esta factura es la número tal, ¿verdad? De la empresa tal. O sea que la contabilidad
es un referente de lo que nosotros hacemos de acuerdo a los procedimientos comerciales que realizamos, ¿verdad? Si digo que fue una factura de venta, igual debo de especificar si esta factura es de venta, es al contado o es al crédito, ¿verdad? Pero Tengo los una mismos pregunta. libros estos mismos libros me van a verificar y entonces me va a pedir, ¿dónde está la factura número tal que aquí dice que se vendió tanta mercadería y que está amparada bajo este número de factura? Aquí está. Entonces es un comprobante que es confiable y es válido. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre crédito y débito? Ese es un concepto que lo utilizamos bastante en la parte de banca. El crédito es algo a favor nuestro, ¿sí? Y el débito es en contra nuestro. Por ejemplo, usted sabe muy bien que en los bancos se manejan tarjetas de crédito y tarjetas de débito, ¿sí? El banco, cuando me dice crédito, es que el banco me está otorgando un préstamo en mi tarjeta mensualmente. Yo tengo una tarjeta que diga Visa la FICE y que me van a dar como crédito mensual 10,000 lempiras. Entonces yo tengo el deber de utilizar ese dinero si quiero o no, ¿verdad? Porque no es una camisa de fuerza. Entonces, como puedo gastarlo todo o puedo gastar nada o puedo gastar menos. Entonces el banco me está prestando a mí dinero. Pero cuando es débito, yo debo de tener una cuenta en el banco en la cual me van a dar una tarjetita y que con esa tarjetita, en vez de sacar dinero al banco, yo puedo pagar un plástico. Recuérdese que eso se llama equivalente de efectivo hoy en día, ¿verdad? Lo del dinero plástico. Viene usted y paga un comercio y lo que hace el banco es que él lo rebaja de su cuenta, ¿verdad? Por eso dice que los créditos son valores a favor nuestros, ¿verdad? Y los débitos son en contra nuestro, ¿verdad? En el caso de una parte fiscal, el crédito es a favor de la empresa. Por ejemplo, la empresa XY pagó impuestos en el mes de enero por 20,000 lempiras, ¿sí? Pero en el mes de febrero, la empresa no pagó 20,000, sino que pagó, ¿qué le dijera? Pagó 20,000, perdón, ¿sí? Entonces viene el banco, le cobran esos 20,000 lempiras, el Estado. Pero viene la empresa y presenta facturas donde ellos dicen que pagaron por impuestos 18,000. En el mes de enero, hablemos del mes de enero. Entonces viene el Estado y dice, bueno, pero si él pagó 20,000, ¿sí? Pagó 20,000 en impuestos, pero vendió, cobró 18,000. Entonces hay un sobrante de 2,000. ¿Sí? Por las compras yo pagué 20,000 lempiras, pero por las ventas yo recaudé 18,000 lempiras. Entonces hay una diferencia de 2,000 lempiras. El Estado lo toma como un crédito fiscal porque es un valor a favor de la empresa. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es un débito fiscal? Entonces viene lo contrario. La empresa cobró 20,000 lempiras, 20,000 en impuestos, pero solamente compró 18,000 lempiras que pagó de impuestos. Entonces hay un saldo de 2,000 lempiras a favor del Estado, ¿verdad? Porque recordemos algo aquí, que ya nos metimos a otra cosa, los impuestos no son de las empresas, los impuestos son de el Estado. Entonces dice, bueno, esta empresa cobró 20,000, pero compró 18 de impuestos, pagó 18. Entonces hay 2,000 lempiras que lo tiene que retornar al Estado. Ese es un concepto fiscal que lo conocemos como crédito fiscal, valores a favor de la empresa, y débito fiscal, que son valores en contra de la empresa. Eso cuando hablamos de la parte fiscal, con la parte financiera, y así conocemos nosotros un débito o un crédito, ¿verdad? En esa parte. Ahí cuando estamos, usted me está hablando de la parte que no hemos llegado, pero ya explicamos. ¿Está bien la respuesta? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, después tenemos los recibos. Los recibos son documentos que amparan el pago de algo que nosotros realizamos.
Si un cliente me vino a pagar 3,000 lempiras porque eso es lo que debía o abona a su deuda en la empresa, yo le debo de extender un recibo. ¿Sí? Si como empresa pago una deuda a un proveedor, me debe de extender mi recibo. Y eso yo lo debo de comprar porque igual yo lo voy a registrar en la contabilidad. Las letras de cambio, un documento muy usual en los negocios hoy en día. Las letras de cambio son considerados documentos legales. ¿Por qué significa o por qué se dice que son documentos legales? Se dice porque estos documentos yo puedo ir a juicio con la persona que me debe y él me puede, bueno, el Estado le puede exigir o no el Estado, sino que los juzgados le pueden exigir a esta persona que me pague, porque hay un documento que se llama letra de cambio, donde esta letra de cambio reza que esta persona es responsable y que me debe y que acepta voluntariamente el pago de esa deuda, que tiene esa deuda conmigo y que la debe pagar en una fecha determinada, porque la letra de cambio tiene fecha determinada, cuando lo proporciono y cuándo es el vencimiento. Entonces se considera un documento legal, ¿verdad? Y que ampara también en la contabilidad. Los pagarés. Los pagarés son un documento que se hacen financieramente con las empresas o con instituciones grandes. Estos pagarés van implícitos los valores que se deben más los intereses que se va a generar en un futuro tiempo, ¿verdad? Si yo digo que voy a quitar un préstamo en un banco de 1,000,000 de lempiras, pero que lo voy a pagar en 5 años, entonces el banco me extiende un pagaré donde me dice que son 1,000,000 de lempiras más X cantidad de intereses y va implícito en el pagaré. O sea, es una promesa de pago, el pagaré. Igual, como va a estar en la contabilidad, yo muy fácilmente lo puedo revisar. Tenemos los cheques, ¿verdad? Que ya conocemos que todas las empresas emiten cheques para hacer algunos pagos necesarios en la empresa. Estos cheques tienen que ser a nombre de la empresa, ¿verdad? No a nombre de la persona, a nombre de la empresa, con firmas autorizadas. ¿Qué significa? Hoy el banco pide hasta 2 firmas autorizadas. En este caso podría ser el gerente de la empresa y podría ser el tesorero, podría ser el contador de la empresa, qué sé yo. Entonces pide 2 firmas autorizadas. Y son un medio de pago para nosotros y para terceros, ¿verdad? Tenemos los registros de caja. Estos registros de caja se utilizan bastante o los denotamos bastante en supermercados, en tiendas donde nos dan un ticket de caja. Por ejemplo, vamos a Expreso Americano, compramos un producto, entonces viene la señora o la muchacha, marca ahí el producto, nos dice cuánto hay que pagarle y sale un ticket de la caja. Eso se llama registros de caja. Las notas de débito, las notas de crédito, que ya bien lo explicamos ahorita. También tenemos los contratos de compra-venta. Esto más se utiliza cuando hacemos contratos de bienes, ¿verdad? De bienes inmuebles, compramos terrenos, compramos casas o compramos vehículos, firmamos contratos de compra y venta. Y tenemos un documento muy esencial que todos los meses se debe elaborar, que son las planillas de pago de nuestros empleados. ¿Por qué? Imagínense cuántos documentos y hay otros más también ahí que estos son los más usuales que una empresa debe de tener. Recibos, letras, pagaré, todo lo que puede estar amparado como un documento comercial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Se pueden hacer préstamos, o sea, tengo una duda, se pueden hacer, o sea, préstamos entre empresas y también préstamos, entre empresas, pero no solo con dinero, sino con bienes. Préstamo. No se ve usual, ¿verdad? Como que alguien diga, préstame un carro para trabajar. No lo veo. No lo veo más que hagan asociaciones, ¿me entiendes? Que una empresa esté inserta en otra. Ahí sí, pueden hacer negocios de eso. Bueno, generalmente se conocen como renting, ¿verdad? Esos renting de que las empresas se dedican a rentar ese tipo de vehículos y que pueden estar implícitos en un negocio de empresa.
pero así no. Así tan abierto no es aconsejable. ¿Verdad? Bueno, le digo, prestar dinero, ahí sí, pero bienes no es aconsejable. Recuérdense que no se puede hacer por los problemas legales que tiene la empresa. Tenemos también lo que es un comercio y un comerciante. ¿Qué es un comercio? Dice aquí que es la negociación y tráfico que se hace comprando y vendiendo bienes o servicios con el fin de obtener ganancias. ¿Verdad? Es la negociación y tráfico que se hace comprando y vendiendo bienes o servicios con el fin de obtener ganancias. A eso lo llamamos comercio. Y a la persona que los vende profesionalmente se le conoce como comerciante. ¿Verdad? Ese es un concepto de generalidad. También tenemos aquí, según el Código de Comercio, en el artículo número 2, que se consideran comerciantes ¿quiénes? Las personas naturales titulares de una empresa mercantil, denominado como comerciante individual. Y también otro que están constituidos bajo el concepto de sociedades, que se le conoce como un comerciante social. Esas son las dos razones en las que el Código de Comercio de nuestro país, en un artículo que es el 694 también, establece cómo nosotros nos podemos constituir jurídicamente como empresa. Dice que el comercio social, según el comerciante, perdón, social, según el Código de Comercio, en el artículo 13, establece que puede constituirse en sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la sociedad de cooperativas, que está fuera del Código de Comercio y que está regulada por la ley de cooperativas. Entonces, todas estas empresas, creo que han desaparecido algunas, ya nadie trabaja por comanditas, más trabajan por responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando somos comandados, son empresas que van a estar sujetas a una serie de cambios internos. Entonces, hoy en día no se maneja nada de eso. Tal vez en nombre colectivo, cuando es creada a través de familiares, o simplemente como una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, y las otras que están dentro de la sociedad de cooperativas. Entonces, son las más comunes que se han creado en los últimos años en el país. Aparte de constituirnos como sociedad, pues tenemos requisitos, ¿verdad? ¿Qué tipo de requisitos tenemos para constituirnos como una sociedad? Bueno, para primero estar legalmente constituidos, según el artículo 694, ¿verdad? Del Código de Comercio. Dice que debemos declararnos a través de una escritura pública. O sea que jurídicamente nosotros tenemos que ir ante un abogado que nos haga una escritura pública donde rece todo lo que la empresa va a establecer, cómo va a establecerse, cómo se va a desarrollar. Cuando digo esto, pues qué nombre va a tener, qué tipo de socio es, qué tipo de capital, en qué dirección va a estar, si va a tener sucursales, si su capital va a ser fijo o variable, etcétera. Hay un montón de cláusulas, va a hablar hasta la de las utilidades, cómo van a ser repartidas. Entonces, para declararse legalmente, se hace una escritura pública. Como segundo punto, tendríamos que publicar en el inicio y apertura de un negocio en el Diario Oficial La Gaceta o en otro medio de mayor circulación. Pero siempre legalmente se tiene que, recuerden que estas son empresas que piden su autorización para existir. Entonces, lo que hace el Estado es declararlas oficialmente a través del Diario Oficial La Gaceta del país, ¿verdad? Que ya queden como ley que estas empresas existen. Igual cuando se va a desaparecer una empresa, también tenemos que usar ese medio del Diario Oficial La Gaceta. Inscribirse en el registro mercantil, ¿verdad? Cuando hablamos del registro mercantil, tenemos que estar dentro de todos estos sociedades, cámaras de comercio. Creo que hay hay una asociación que se llama el COET, ¿verdad? Que es el de las empresas privadas, el Colegio Hondureño de Empresas Privadas, algo así. Entonces, todo eso tenemos que estar registrados. O tener el registro tributario nacional,
Hoy en día todas las empresas tienen que basarse y las personas naturales bajo el esquema de un RTN, ¿verdad? El RTN hoy se le conoce como RTN digital y ese RTN es un documento que nos piden en todas partes para hacer negociación. Y son RTN totalmente diferentes, ¿verdad? El que es para una empresa es totalmente al que va a ser para una persona natural, así como nosotros. Va a ser un RTN totalmente diferente. Dice registrarse en la Cámara de Comercio e Industria de la localidad. Por ejemplo, si voy a abrir un negocio aquí en Tegucigalpa, mi inscripción sería entonces en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Pero si voy a abrir un negocio allá en Choluteca, obviamente va a ser en la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca. Entonces, en cada departamento hay una Cámara de Comercio en la cual nosotros debemos de estar inscritos porque hay leyes que regulan los negocios a través de la Cámara de Comercio. Eso es cuando dice para estar legalmente constituida. Para iniciar a funcionar, que es algo diferente, yo debo tener un permiso de operación extendido por la alcaldía municipal. Debo tener, la misma alcaldía me va a autorizar los libros contables de la empresa. Debo registrar el impuesto sobre ventas en la alcaldía, perdón, este es en la alcaldía. Debo afiliarme al Instituto Hondureño de Seguridad Social, dependiendo del número de empleados que tenga. Afiliarme al Instituto Hondureño de Formación Profesional Info, porque es obligatorio que nuestros empleados se capaciten en diferentes temáticas de acuerdo a la empresa que nosotros tenemos. Presentar declaración de impuestos sobre la renta en el sistema de administración de renta SAR. Eso lo hacemos anualmente, ¿verdad? Estar pagando el impuesto sobre la renta. Sobre la renta, como les decía ayer, la renta quiere decir sobre ingresos o utilidades obtenidas. Nosotros debemos de pagar un porcentaje. Presentar para su aprobación ante la Secretaría del Trabajo un reglamento interno de trabajo. ¿Por qué nos piden un reglamento interno? Porque recuerden que los reglamentos hay deberes, derechos y obligaciones, tanto del patrono o el dueño de las empresas, como del empleado, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde van a estar estipuladas? En un reglamento de trabajo. Eso nosotros lo vamos a tener ahí. Entonces, como podemos ver, hay varias formas de podernos constituir legalmente y empezar a funcionar. ¿Alguna pregunta? Apenas vamos por la página 4. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengamos y que la podamos evacuar? Fíjense que también quiero decirles que en cada cambio de hora creo que hay 10 minutos, ¿verdad? Si ustedes observan su horario. O sea que empezamos a las 2:50 y terminamos a las 3:30. De las 3:30 creo que empezamos otros 10 minutos. De 3:40 a 4:20 sería la otra hora, ¿verdad? Ahí hay otros 10 minutos. Y de 4:30 a 5:10, ahí hay otros 10 minutos. Si nosotros trabajamos 3 horas corridas, significa que estoy en el deber de poderlo despachar media hora antes o 20 minutos antes. Entonces siempre reclámenmelo, oye, porque es importante que estemos de acuerdo al horario de clases. ¿Verdad? Que en vez de salir a las 5:10, puedo salir a las 4:30, 4:40, puede ser, 4:50. Ok. 4:30 si es posible. Dígame. A las 4:40, ¿verdad? Podría ser. Para tener esos 30 No, a minutos. las 4:30 si es posible, como dice usted. Sí, sí, como les digo. No, a las 4:30 no nos daría, sería a las 4:40. Porque a las 4:40, a las 5 hay 20 minutos. A las 5:10. ¿A qué hora termina la hora? ¿A las 5:10? Sí, a las 5:10 creo. O a las 5. Sí, Revisen ahí el horario que no. A las 5:10 termina la hora. Ok, entonces serían 4:40 por ahí. Tengo otra pregunta. Dígame. Que cuando usted va en el supermercado y ya está a punto de pagar, la cajera le pregunta, ¿quiere con RTN su factura? No entendí muy bien para... Cuando dice que sí que usted lo quiere con RTN es porque
usted puede presentar una factura como para recuperar ese dinero, ¿verdad? Entonces viene usted, da su RTN. El RTN hoy en día es el número de identidad con un número más. Creo que es de localidad, el número más es de localidad. Entonces, siempre preguntan eso con el ánimo de, o con el propósito de ver si usted va a recuperar ese dinero o lo va a necesitar para recuperar o presentarlo legalmente para una devolución de dinero posteriormente en una empresa o qué sé yo. Pero cuando es empresa, muchos dan su RTN de la empresa, ¿verdad? Para efectos de legalidad. Es como un sistema de devolución, ¿va? No de devolución, sino que un sistema de seguridad para las empresas, ¿verdad? Es como la exoneración del impuesto. Exoneración del impuesto significa que yo no voy a pagar impuestos, ¿verdad? Pero para tener una exoneración, yo tendría que ir a pedirla a, qué sé yo, no recuerdo, no sé a dónde era que debo tener en la ley, ha de ser en el SAR, la exoneración, porque aquí hay muchos que le preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, las embajadas tienen esa facilidad de no pagar impuestos, entonces le dan un carnet de exoneración y en la factura se deduce. El RTN es una parte legal de constitución de la empresa, ¿verdad? Y como persona natural también tengo un RTN. Entonces las cajeras están en la obligación de preguntar por eso de que hacia dónde va ese gasto o esa compra. Por eso que ellos preguntan siempre. Dice que, bueno, aquí hablamos de todo eso, cómo crear empresas, cómo se crean, de dónde los recursos, cómo lo voy a constituir. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición de contabilidad en sí. Dice que la contabilidad registra cronológicamente todo lo que acontece en la empresa. Algunos tratadistas o personas que se dedicaban a la contabilidad consideran la contabilidad como un arte, otros como una ciencia. Los contadores dedicados a la investigación opinaron que la contabilidad es un arte y ciencia. Eso es la definición de contabilidad. Esto difiere de un autor a otro, pero en sí, después de haber estudiado todo eso y como les dije, después de estar autorizados por la Cámara de Comercio, pues nosotros tenemos un concepto ya colegiado, que es el que está en negritas. Entonces, hablar de contabilidad es hablar de ese concepto que está ahí, que es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para registrar, clasificar y resumir los efectos financieros que producen las operaciones realizadas en la empresa y así producir la información a través de los estados financieros que analizados e interpretados se toman decisiones. Entonces ese es el concepto de contabilidad. Es el método que nos ayuda el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para registrar, clasificar y resumir toda esa información que nosotros registramos anualmente en los libros contables de la empresa. Y que esto va a finalizar en algo que se llama estados financieros para poder analizarlos e interpretarlos posteriormente. Ese es un concepto de contabilidad ya colegiado según las normas internacionales de contabilidad. Aquí tenemos un objetivo de la contabilidad, que ayer hablamos de algunos, ¿verdad? Pero aquí tenemos otros ya más fundamentales. Por ejemplo, llevar registro en forma sistemática en todas las transacciones que se realizan en la empresa. De todo lo que nosotros vayamos a realizar en la empresa, tenemos que registrarlo. Controlar eficazmente cada uno de los recursos y la fuente donde se han obtenido esos recursos. Ya sabemos cuáles son los recursos y cuáles son las fuentes. Permite conocer la situación financiera y el grado de solvencia de la empresa a través de los estados financieros, como lo decía el concepto, ¿verdad? Para registrarlo y después tomar decisiones a través de estos estados financieros una vez analizados e interpretados. Proveer toda la información necesaria para planear adecuadamente el desarrollo de la empresa. Proporcionar los comprobantes de las declaraciones que presenten para el pago de los impuestos, servir como medio de prueba para terceros en asuntos jurídicos. ¿Verdad? Esto lo habíamos visto ayer. Hoy tenemos aquí la importancia de la contabilidad. Dice que la contabilidad es utilizada desde las amas de casa. ¿Por qué dirá que desde las amas de casa?
Bueno, imagínese que el esposo le dé el dinero de la comida de la semana, entonces ella empieza a hacer números, empieza a decir, bueno, voy a gastar en esto, voy a gastar en lo otro, y hace una contabilidad de los ingresos. El ingreso que tiene ella es el dinero que le dan y probablemente otros ingresos que ella pueda obtener a través de ventas o de su mismo trabajo que ella realice, ¿verdad? Entonces de ahí las amas de casa ya empiezan a hacer su contabilidad o sus presupuestos, como querramos llamarle. Y dice, y todo tipo de empresas constituidas en industrias, comercio y la banca, convirtiéndose en un poderoso auxiliar en todo tipo de empresas, sean lucrativas o no, y que requieran de una serie de recursos materiales y financieros, los que se obtienen directamente de sus dueños o personas ajenas que les dan crédito. Entonces, la contabilidad es la base para controlar esos recursos y la fuente de donde provienen esos recursos, permitiéndonos conocer el progreso y la situación de la empresa. Vamos a ver desde la importancia. Y a ver, tenemos los usuarios, ¿verdad? Los usuarios deben ser internos o externos. Tenemos los usuarios internos, que son aquellos que están interesados y que proponen un interés económico directo en la empresa. Y entre ellos están los propietarios, ¿verdad? A ellos, dice, les interesa la información contable para evaluar la obtención de las utilidades, así como la situación financiera de la empresa. A ellos son los primeros que nosotros debemos brindarle esta información. Los administradores, a esto es útil la información contable para ayudarse en el planeamiento y control de las actividades de la empresa. Como le digo, para poder invertir, saber cuándo invertir, cómo invertir, entonces necesitan esa información contable. Los acreedores y los proveedores, estos se interesan por analizar la capacidad de pago que tiene la empresa para conceder créditos, precisar términos de crédito, aumentar líneas de crédito. O sea que nosotros con esa información que podemos presentarle a estos terceros, podemos beneficiarnos, ¿verdad? En algunos de esos aspectos del momento del crédito. Para las autoridades fiscales, la contabilidad de las empresas les es útil para evaluar las declaraciones de impuestos, realizar investigaciones, auditorías y aplicar multas, ¿verdad? A través de eso, de esos documentos, nosotros podemos declarar ante las autoridades fiscales todo este tipo de información. A los empleados, a este grupo les interesa por los informes contables para negociar sueldos, retiros de la empresa, solicitudes de empleo y evaluar participación en utilidades. Que ese último muy poco se da en empresas aquí en este país, tal vez en otros países, ¿verdad? Donde alguna porcentaje de las utilidades que obtiene la empresa sea repartidas con los empleados, pero aquí no pasa eso. Tenemos también los usuarios externos. Dice que su interés es indirecto, puesto que derivan de su atención, dada que su función es asistir o proteger a aquellos que pretenden lograr un interés directo en la empresa. Analistas y consejeros financieros aconsejan a los inversionistas y potenciales inversionistas a retener, aumentar, disminuir o hacer inversiones en la empresa. Evaluar perspectivas de inversión en empresas en relación a inversiones alternativas, ¿verdad? Aquí hay un poco de la información que Eri nos preguntaba, ¿cómo podemos invertir? Bueno, a través de estos consejeros financieros que analizan toda la información prudente y oportuna de la contabilidad de esa empresa. En las bolsas de valores, muchas empresas también trabajan a través de bolsas de valores y estas bolsas de valores exigen ver esos estados financieros para poder negociar con ellos. Los abogados determinan el cumplimiento de obligaciones contractuales o de restricción en créditos y avisan sobre la legada de ciertas operaciones. Bueno, los abogados cuando hay problemas legales, ¿verdad? Entre la empresa y los terceros. Entonces los abogados exigen los estados financieros. Tenemos aquí también lo que es la clasificación de la contabilidad, ¿verdad? La contabilidad se clasifica de acuerdo a su campo de aplicación. Está la contabilidad de costos o la contabilidad industrial, que se aplica a aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas o conocidas como industrias, ¿verdad? Porque tenemos que contabilizar, por ejemplo, desde el momento que compramos la materia prima hasta que ya tenemos un producto terminado. Tenemos la contabilidad gubernamental o pública, que esta se aplica a instituciones gubernamentales del Estado, ¿verdad? Estrictamente para el Estado. La contabilidad mercantil es la que estamos estudiando nosotros ahorita,
que se utiliza en empresas de compra y venta de bienes o servicios. Se le conoce como contabilidad mercantil. La contabilidad bancaria, que es estrictamente para instituciones bancarias, porque es la que registra todas las transacciones que se realizan a través de la banca. Entonces podemos observar nosotros que es una contabilidad totalmente diferente. El otro año van a tener la oportunidad de saber cómo se contabiliza en las instituciones bancarias. También está la utilidad de la información que proveen. Por ejemplo, esta contabilidad, está la contabilidad financiera. Dice que es producir en forma sistemática y estructurada información cuantitativa y expresada en unidades monetarias para la toma de decisiones. O sea, toda esa información, como lo decía el concepto, ¿va? Elaborar los estados financieros para analizarlos e interpretarlos posteriormente. Entonces, la contabilidad financiera permite eso, que yo pueda estudiar cada uno de los renglones de los estados financieros. Por eso dice, de acuerdo a la información que provee. También tenemos la contabilidad de la gestión administrativa, que es establecer un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración para facilitar las funciones de planeación y control, así como la de toma de decisiones. O sea que la contabilidad también le sirve a estos administradores para toma de decisiones, como les decía, ¿verdad? El departamento de compras necesita saber cuánto dinero hay o cuánto endeudamiento se tiene para poder generar nuevas compras, ¿verdad? El departamento de mercadotecnia para saber qué estrategias de venta necesita para poder ayudar a la empresa. Entonces necesita ver cuáles son los recursos o las alternativas que se tienen a través de la contabilidad. Por ejemplo, dicen, las ventas están bajando mucho, ¿verdad? Entonces viene el departamento de gestión administrativa y dice, bueno, queremos ver los estados financieros, queremos ver las ventas, qué comportamiento han tenido durante cierto tiempo. Entonces ven que algunas estrategias que se tienen no son favorables para incrementar las ventas. Entonces lo que hacen ellos ahí, que hacen nuevas estrategias, promociones, publicidad, que hacen estrategias, hacen un plan de marketing que ayude a la empresa a recuperarse poco a poco. Entonces esa información es necesaria para ellos. Entonces por eso es la clasificación que se tiene en la contabilidad y cómo se aplica. Bueno, ahora tenemos ahí los antecedentes históricos. Bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Vamos a ver en la página 7, en la página de ahí, bueno. Nos vamos a quedar en la 7 y les va a quedar como tareita, no escrita, o si quieren la pueden escribir ahí en su libro, en su cuaderno. Buscarme la historia de la contabilidad, para que mañana conversemos, para que me cuenten. Ayer creo que hablé un poco de la historia de la contabilidad. Hay más que saber. Entonces la tareita aquí, como participativo mañana, es que usted vaya a buscarme esa evolución histórica de la contabilidad, tanto en el mundo como en Honduras, ¿verdad? Escriban ahí en su cuaderno, y luego discutimos nosotros o simplemente investiguen y argumentamos, ¿verdad? Mañana en la clase son las 4:43. Yo les dije, como vamos con esos 10 minutos siempre de la clase, tienen derecho a ustedes. Se supone que en cada término de clase hay 10 minutos para que usted se recupere, tome agua y vuelva a conectarse a la clase. Pero en esta clase mía son 3 horas seguidas y igual yo debo respetar esos tiempos. Bueno, nos quedamos ahí con esa obligación de ir a leer sobre la evolución histórica de la contabilidad en el mundo y en Honduras, cómo evolucionó, ¿verdad? Y luego mañana ustedes participan conmigo y voy a ver si tenemos otro material ahí para compartir y poder hacer la clase de mañana, ¿verdad? Recuérdense que en la agenda decía generalidades, después hablaba de antecedentes generales de la contabilidad y después hablábamos de importancia, objetivo y no sé qué, que escribe en agenda. Y así vamos a ir desarrollando la agenda semanalmente de acuerdo a los temas que nosotros vamos a ir trabajando. Si hay problemas en entrar a la plataforma, pues hay que esperar un poquito porque la están actualizando, ¿verdad? Y no puedo asignar tareas por eso. Pero sí a los que puedan entrar y ver el recurso,
Vean, pueden ver que en ese material hay 25 preguntas que hay que desarrollarlas en el cuaderno, ¿verdad? Para que después ustedes se tomen la captura, la suba al PDF y yo lo revise. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Cómo vamos con la clase? ¿Vamos muy rápido? ¿O no explicamos bien? ¿O necesitamos más explicación? No sé. Con mucha libertad lo pueden hacer. Ashley. Sí, yo tenía una pregunta respecto a algo que le comentó una compañera sobre el RTN. ¿Hay requisitos para tenerlo o solo algunas personas lo pueden tener? Ser mayor de 18 años. ¿Otro? Ese es el No. único requisito. Si usted es una empresa, si es empresa, lleva los documentos de empresa para tener un RTN de empresa. Pero si es un natural, o sea, natural somos nosotros, todas las personas somos naturales. Entonces usted solo lo solicita y se lo da. Porque hoy en día muchos negocios se hacen a través del RTN. Si usted compra un vehículo, tiene que tener el RTN. Si usted compra una casa, tiene que tener el RTN. Profe, o sea que sería más factible pedir la factura con RTN. Es que depende del propósito. Si usted no lo ocupa, ¿para qué lo va a pedir? Por ejemplo, hay compras que se hacen a nombre de la empresa. Entonces, para efectos contables, sí tiene que tener un RTN. Porque le piden el RTN de la empresa. ¿Verdad? Para efectos contables. Pero si yo voy a un mercado y me pregunto, yo le digo que no, porque es una compra mía. ¿Verdad? Pero si yo compro de la universidad, entonces sí tengo que dar el RTN de la universidad. Porque es una empresa. Para efectos de contabilidad. Y de legalidad, sobre todo. Ok, Para eso gracias. es. ¿Algo más sobre la clase? ¿Cómo vamos en estos 2 días? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sin miedo. Yo voy bien. ¿Vamos bien? ¿Lo vamos entendiendo? Recuerden que estamos en la parte teórica, ¿verdad? En una parte teórica, creo que son como 2 o 3 capítulos que hablamos de teoría. Y después, pues, trabajamos la batería de lo que es la práctica. ¿Verdad? Y hay cosas que deben de aprender. Por ejemplo, hay que aprenderse 87 cuentas para desarrollar estados financieros, por ejemplo. ¿Verdad? Que eso ya va en el capítulo 4, más adelante. Pero ahorita que estamos en el capítulo 1, en la unidad 1, de ahí entramos a la unidad 2, que son las normas y principios de contabilidad. Y así sucesivamente vamos a ir desarrollando la clase en la medida que en cada etapa ustedes vayan comprendiendo. ¿Verdad? La idea es siempre tener el material oportuno para que ustedes lo lean con anterioridad y después desarrollar la clase con la explicación. Esa es la idea de la clase, ¿verdad? Porque cuando estamos en la presencialidad, como les dije, yo les pido un libro y ahí vamos trabajando en el libro. Pero aquí es otra temática que debemos desarrollar. Gracias a Dios, pues tenemos las unidades que nos ayudan a cómo tener un libro. Esta partida en unidades ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si no hay, nos retiramos y nos vemos mañana siempre. Mañana es a la 1:50, ¿verdad? Mañana tenemos a la 1:50 clase, según el horario. Bueno, nos vemos. Un placer. Traten de revisar esa plataforma. Vaya. Que si Nos vemos, profe. tareas van a ser de manera escrita en el cuaderno o lo podemos hacer de manera digital. No, vamos a hacerlo escrito todo. Bueno. Todo es escrito. Vaya. Vamos saliendo poco a poco. Muchas gracias, feliz tarde. Profe, disculpe, sobre lo de investigar para mañana discutir en la clase, debemos leer, sacar, sobre todo. sí, leer. No, ¿Hay leer. que sacarlos sobre los videos que usted dejó en la plataforma o hay que buscar otras fuentes de información? Los videos no tienen mucho, ¿verdad? Pero mejor hay que buscar otra fuente. Ok, muchas gracias, profe. Bye. Bueno, Profesor, dígame. fíjese que yo le quería comentar algo, pero esto es algo más personal. O sea, solo era para lo de la grabación. Ajá. No, de que se la puede quitar para explicarlo porque no tiene que ver con la clase en sí. Tiene que ver Perdón, conmigo. papá. Perdón, yo te entiendo. Vamos a quitar la grabación, detener grabación.